derrotado, tú desesperado, tú de vida herida, tú de fe perdida, tú sin esperanza, tú de heridas alas. Yo quiero decirte que pasé por lo mismo, que en un momento me sentí confundida, buscando en piedras la respuesta a mi dolor. Yo con propiedad puedo decirte que Cristo le dio a mi vida irreversible sentido, y la esperanza hizo nido en mi vivir. Tan solo Dios tiene el poder de quebrantar corazones. Él te dará linaje de campeones. Ven y descansa en sus brazos, suelta lo que pesa y vuela hoy. Alza tu vista y recibe el milagro, que en el silencio Dios está trabajando. Tú vales para Él, eres de Él, su vida Él te dio. Yo que aquí te hablo, yo que estoy luchando, yo que ya curada, piso confiada, yo que de rodillas voy ante la vida hoy, tan bendecida, voy agradecida. Tú puedes venir hasta los pies del Maestro, tomar el agua que enfriará tu desierto y calmará la sed de la desilusión. Tú la decisión debes tomar confiando que lo que viene Dios lo está trabajando, y una nueva vida te dará en su nombre, porque Dios tiene el poder de quebrantar corazones. Él te dará linaje de campeones. Ven y descansa en sus brazos, suelta lo que pesa y vuela hoy. Alza tu vista y recibe el milagro, que en el silencio siempre está trabajando. Tú vales para Él, eres de Él. Soltemos todo ese dolor, esa tristeza, y dejemos nuestra vida en las manos del Señor. Tan solo Dios tiene el poder de quebrantar corazones. Él te dará linaje de campeones. Ven y descansa en sus brazos, suelta lo que pesa y vuela hoy. Alza tu vista y recibe el milagro, que en el silencio Dios está trabajando. Tú vales para Él, eres de Él, su vida Él te dio. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a nuestra sexta noche de conferencia. ¿Cómo te has sentido? ¿Han surgido algunas preguntas en tu cabeza? Puedes dejarla allí en los comentarios, también tus pedidos de oración. Quiero agradecer a todos los que me han escrito, agradecidos por estos mensajes. Es la palabra de Dios y somos portaestandartes de la verdad. Por eso es mi privilegio hoy presentarte ante Dios. Quiero decirte que hemos estado orando por ti para que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa en tu corazón. Hay personas que están tomando decisiones para Cristo Jesús, y yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito por el cual se envió. Hay un detalle importante al estudiar Apocalipsis que debes saber, y es que no es suficiente saber las cosas que van a acontecer, porque el propósito de Apocalipsis no es solo descubrirnos el futuro,
sino hacernos reflexionar en nuestro presente. ¿Cómo estoy hoy? De nada sirve saber qué va a pasar mañana si hoy estoy perdido. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el digno. Estás en el lado correcto cuando le das tu corazón a Jesús, y yo quiero invitarte esta noche, una noche de decisión, tú puedas abrir tu corazón a Dios y puedas permitir que su palabra toque tu vida y te transforme para siempre. Vamos a iniciar entonces la apertura del quinto sello en nuestra sexta noche de conferencia. Bienvenido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Has manifestado tu amor al darnos vida, al darnos una oportunidad de reunirnos de esta manera a través de las redes sociales, llegar a los corazones de personas que están abriendo la Biblia, algunos por primera vez, otros para crecer en el conocimiento de tu palabra y ser desafiados a mejorar en su experiencia cristiana. Señor, ahora que vamos a estudiar, pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, que es el que inspiró a Juan, inspiró a los profetas. Pueda iluminar nuestra mente esta noche para conocer cuál es tu voluntad para nosotros. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 6 y los versículos que narran la apertura del quinto sello son los versículos 9, 10 y 11. 3 versículos vamos a analizar esta noche cuando el Cordero Inmolado abre el quinto sello. Definitivamente que este periodo, esta etapa está representado por el inicio de la Reforma y nos lleva hasta la primera señal visible del sexto sello, que fue el terremoto de Lisboa en 1755. Así que el periodo que abarca el cumplimiento del quinto sello es desde 1517 con la Reforma Protestante hasta el terremoto de Lisboa, que ya es la primera señal del sexto sello. Así que ese es el periodo de 1517 a 1755, el periodo probable. Y digo probable porque nosotros buscamos, la Biblia no pone las fechas, nosotros buscamos eventos importantes que concuerden con los periodos para darle un poco más de sentido. Así que no te asustes si un predicador se va hasta 1798 con la Revolución Francesa. Lo importante es entender que con ciertos eventos hubo cambios, con la apertura de ese sello, hubo eventos que anunciaban la cercanía de eventos poderosos y que nosotros aún esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 6. Abre tu Biblia, mi hermano, mi amigo, en el versículo 9, 10 y 11. Vamos a leerlos. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas, se les dio que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Muy bien, así que este sello inicia con una temática un poco diferente. Ven que los primeros 4 sellos tenían caballos, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y el caballo amarillo. Ahora en la apertura del quinto sello ya no hay más caballos. ¿Por qué ya no hay más caballos? Porque el evento, el suceso interesante aquí se está dando en una visión de una obra que está haciendo Jesús en el cielo. Por eso nosotros sabemos que estamos entendiendo este sello desde una visión celestial.
¿Cómo es que se puede comprender esto? Vamos a leer un poco algo interesante. En primer lugar, el versículo 9 usa la expresión alma debajo del altar. Almas debajo del altar. Lo primero que se nos viene a la mente es el pensamiento común de que el ser humano tiene un alma. Hasta muchas veces lo decimos tan tranquilamente: oye, venía en un bus y se me salió el alma. Así decimos en son de broma muchas veces, pero no entendemos la connotación de lo que esto significa. Estos versículos de las almas debajo del altar que están clamando pareciese ser algo contradictorio a toda la Escritura, porque la Escritura claramente dice que los muertos nada saben, que no hay tal cosa como almas penando y que no hay tal cosa como un estado de conciencia después de la muerte, o que dentro del cuerpo hay algo llamado alma. Miren, esos conceptos se fundaron con la filosofía griega. El imperio griego que existió por mucho tiempo y dominó el mundo entero. Incluso cuando los romanos los llegaron a dominar, Grecia los dominó con sus pensamientos, sus filósofos. Nos hacen estudiar estos filósofos desde la secundaria. Y nosotros hemos sido lo que existimos ahora, permeados por esa filosofía griega. ¿Qué creían los griegos? Los griegos pensaban que dentro del hombre había un alma, y ese alma quedaba en libertad al momento de la muerte. Es de allí que viene el pensamiento de que nosotros tenemos dentro de nosotros un alma. Pero la Biblia da evidencias de que el alma es el ser humano completo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él hace el muñeco de barro y sopla en su nariz aliento de vida. Entonces la unión del aliento de vida con el polvo de la tierra es que crea un alma viviente. Nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. Entonces, por eso dice la Biblia que el alma que peca muere, porque el alma es el ser humano, ¿sí? Yo no tengo un alma, yo soy un alma, ¿sí? Entonces el alma es esa unión entre el polvo de la tierra y el aliento de vida. Así que el principio bíblico es que cuando el ser humano deja de existir, es decir, muere, el polvo vuelve al polvo y el aliento de Dios vuelve a él, entonces el alma simplemente desaparece, porque se desconectó. La fuente de vida que venía de Dios y el polvo de la tierra se separaron, así que ya hay muerte. No hay tal cosa como que el alma está penando por allí porque alguien le debía dinero y regresa. Tal cosa no tiene una base bíblica. Pero entonces llegamos aquí a Apocalipsis 6 y encontramos una escena, una visión, donde hay almas debajo de un altar que han muerto. Dice que estos son los mártires. Versículo 9 dice: las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Está hablando de los que fueron perseguidos allá con el caballo rojo, los que fueron perseguidos en el caballo negro, los que fueron perseguidos brutalmente por el caballo amarillo, por ese sistema falso de verdad. Los mártires de toda esa época aparecen aquí como debajo del altar. Y lo interesante es que en el versículo 10 se agrega la palabra que ellos claman. Entonces alguien dirá: ¿cómo es posible si la Biblia dice que los muertos nada saben, que las almas no existen? Cuando alguien muere el alma desaparece. Entonces, ¿cómo es que aquí las almas están clamando? Así que, como es un lenguaje completamente simbólico, debemos entenderlo, y hay una forma sencilla de entenderlo, y es a través de otros textos bíblicos que nos ayuden a esclarecer lo que quiere decir el mensaje, porque obviamente esto es un asunto simbólico. No hay tal cosa como muertos que puedan clamar, pues los muertos no saben qué es el odio, no saben qué es el amor. Dice Eclesiastés que no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Y hay un incidente en la Biblia que encontramos en Génesis. Vamos a ir allá un momentito, por favor, acompáñenme para entender esto de almas clamando. En el capítulo 4 de Génesis encontramos la historia de dos hermanos
que ustedes conocen muy bien. Es la historia de Caín y Abel. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 4 y vamos a leer el versículo 9. Y aquí aprovecho para darles un principio a ustedes que les gusta estudiar la Biblia en cuanto a lo que se conoce como hermenéutica o principios de interpretación de la Biblia. Dice uno de estos principios que los textos se explican a sí mismos con otros textos que arrojan luz sobre ese texto. Es un principio muy importante que debemos entender. Vamos a tratar de entender Apocalipsis a través de una historia sencilla, clara, que aparece en Génesis capítulo 4. Y ustedes conocen la historia. Dios ve con buenos ojos la ofrenda de Abel. No ve bien la ofrenda de Caín, que aunque Caín se esforzó por dar lo mejor de sí, por entregar los mejores frutos, no era lo que Dios estaba pidiendo. Es justamente lo que pasa hoy con aquellos que dicen: yo le doy el domingo a Dios de todo mi corazón, yo le doy el lunes de todo corazón. Miren, no es lo que yo le quiero dar a Dios, es lo que Dios me pide. Y Dios había pedido cordero. Caín le trajo lo mejor, pero de las frutas. Dios no había pedido fruta. Así que a veces es mejor obedecer que el montón de sacrificios, y el prestar atención es mucho mejor que la grosura de los carneros. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con buenos ojos la de Caín, y por eso se derramó fuego sobre la ofrenda de Abel, y eso trajo envidia, celo y todo lo que el pecado trajo. Un día Caín, molesto, tiene una idea, se lleva a su hermano al campo y allá lo agrede, lo mata. Vamos a leerlo en el versículo 9. Estoy en Génesis capítulo 4, versículo 9. Dice así: Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le responde: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Interesante, ¿no? Que Dios le pregunte al hermano por el hermano. Algunas personas piensan que la vida es algo individual y que no tenemos compromiso con el prójimo. Pero aquí vemos claramente que Dios le pregunta a Caín por Abel. Y muchos son los que hoy dicen: yo no sé, yo espero que esté bien mi hermano. Y nos llamamos hermanos, pero sálvese quien pueda. Entonces estamos viviendo un cristianismo falso. El Señor le pregunta por el hermano y él dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Somos guardianes los unos de los otros, de la fe del otro, de ayudar a crecer al prójimo. Y dice ahora el versículo 10. Yo quiero que subrayes el versículo 10, porque el versículo 10 nos va a abrir un canal de conocimiento respecto a lo que dice Apocalipsis en el quinto sello. Dice así: Jehová le dijo: ¿qué has hecho? Le dice esto a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miren que usa la misma expresión, clamar, que aparece en Apocalipsis, diciendo, Dios le dice que la sangre de Abel, la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano. ¿Notaron? La voz, no puede ser la voz porque Abel está muerto, pero la voz de la sangre. ¿La sangre tiene voz, mis amigos? ¿O el Señor está hablando en forma figurada a Caín? Le está diciendo: la sangre de esa injusticia que cometiste, porque Abel no había hecho nada para que lo asesinaras. La injusticia que has cometido con él está clamando a mí, esa injusticia que se le hace a los hijos de Dios, de llevarlo a un campo con mentiras, engañarlo y allá atacarlo por la espalda y matar a la sangre de su sangre, hacerle daño a su propia sangre. Y dice el versículo que esa sangre de su hermano clamaba, dice, allá. El Señor le dice: clama a mí desde la tierra. La injusticia que se había cometido con Abel estaba subiendo como un clamor, como si Abel estuviera vivo, pero sabemos que Abel estaba muerto. ¿Están conmigo?
Ahora entonces podemos entender esto a la luz de lo leído en Génesis 4. Cuando dice que las almas de los que habían muerto claman, no significa que ellos estaban en algún lugar clamando, dice debajo del altar, clamando en algún semimundo allí, esperando la justicia de Dios. No, es que ellos estaban muertos. Realmente lo que clama de ellos es su injusticia. Estas familias que fueron destruidas, estos hogares que fueron destruidos por este sistema perseguidor que persiguió, hizo daño, tanto daño por las persecuciones de Diocleciano. Niños arrastrados, quemados, familias enteras acribilladas. Amarraban a la gente a los caballos y pegaban a los caballos. Otras veces amarraban una mano a un caballo, la otra mano a otro caballo, hasta que hacían correr a los caballos y desmembraban a las personas. Las injusticias del Coliseo romano, las injusticias a los hijos de Dios, esa sangre clamaba, la voz de ellos clamaba, y ellos claman a Dios. Miren, puede ser que justo en este momento a ti se te esté cometiendo una gran injusticia, pues eso clama a Dios desde los cielos. Así que no te preocupes si te están tratando con injusticia. Hay algo que sube, el clamor de los hijos de Dios sube al trono de su gracia. Así que no te preocupes si te están persiguiendo, si te están haciendo daño. La sangre de esa injusticia sube al cielo y tienes un Dios que escucha. Y ahora vamos a ver en el versículo 10, estamos en Apocalipsis otra vez. El versículo 10, vamos a ver qué es lo que clama, porque hay algo interesante en ese clamor. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Qué es lo que están clamando? Vamos a leerlo. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Hay dos cosas interesantes, pero realmente es una palabra clave que está en ese versículo, y es el tema del juicio. La injusticia se arregla con el justo juicio de Dios. Las almas están pidiendo juicio. Las almas, la injusticia cometida por todos esos periodos de violencia a los hijos de Dios, están clamando a Dios para que Dios se siente y haga juicio. Es una invitación al inicio del juicio. Ahora, yo quiero que notes y subrayes en tu Biblia la expresión ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Subráyala. ¿Sabes por qué? Porque esta pregunta es la misma pregunta que aparece en Daniel capítulo 8. Y es el mismo evento. Es la misma pregunta de la ansiedad al ver tanta injusticia. Cuando vemos que los malos prosperan, cuando vemos que a los impíos les va bien, cuando vemos que niños que no tenían la culpa sufren, cuando vemos enfermedades que llegan a personas que vivían tranquilamente, cuando vemos las injusticias de este mundo, nos preguntamos también, ¿hasta cuándo? No sé si te has preguntado o te estás preguntando en este momento, ¿hasta cuándo? Bueno, vamos a ir a la Biblia en Daniel capítulo 8 y vamos a ver algo interesante en el versículo 13. Daniel capítulo 8 y versículo 13. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a buscarlo en el capítulo 8. Daniel capítulo 8 y el verso número 13. Voy a leer, dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo? Noten, es la misma pregunta que aparece en la apertura del quinto sello. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? ¿Hasta cuándo la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo la entrega del santuario? ¿Hasta cuándo el ejército para ser pisoteado? Está hablando de la obra del cuerno pequeño, que es el mismo que aparece en el cuarto sello, ese anticristo que hablaba Pablo, ese ser que se sentaría para tomar prerrogativas de Dios. ¿Hasta cuándo se iba a hacer injusticia a los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo se iba a hacer daño a los hijos de Dios? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta que clama la sangre de los mártires en el quinto sello.
Y para respuesta, porque la pregunta de allá dice, ¿hasta cuándo nos juzgas? Ahora miren la respuesta de acá en el versículo 14. El santo le responde al otro santo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Estaba dando el anuncio del tiempo en que iniciaría el juicio investigador. Este versículo 14 anuncia que esa injusticia llegaría hasta el inicio del juicio. Queridos amigos y hermanos, puede ser que estés viviendo un momento oscuro en tu vida, un momento de prueba, un momento de injusticia, un momento de temores, pero la palabra de Dios dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y en el cielo, el santuario, iniciaría una obra de purificación. Y esa obra de purificación no es otra cosa que el juicio. Se estaba anunciando la llegada, el inicio del juicio, pero faltaba un poco. ¿Cómo sabemos que faltaba un poco? Tenemos que volver a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, que es el texto que estamos leyendo, donde se le da a ellos que descansen un poco. Versículo 11. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Es decir, va a haber juicio, les vamos a hacer justicia, pero tienen que esperar un poco de tiempo, ¿sí?, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, faltaba un poquito más de mártires, faltaban algunas personas que darían su vida por testimonio y salvación de otras personas. Entonces, por esa razón, queridos amigos, es que a ellos se les pide, se les pone vestiduras blancas. La vestidura blanca es símbolo de aquellos que aceptan la justicia de Jesucristo. Mira, si tú mueres hoy, se te pondrán ropas blancas si estás en Cristo. Es por eso la importancia de esta semana, la importancia de que le des tu corazón a Jesucristo, de que Él pueda hacer esa obra de justicia que tú mismo no puedes hacer por tu propia cuenta. Miren, hay un error que se está cometiendo en este tiempo, y es pensar que por mis obras, por lo que yo soy, por la forma en que yo vivo, por la forma en que yo hago, es que puedo merecer el reino de los cielos. Pero no hay tal mentira más grande que creer que podemos hacer algo para ir al cielo. Si un día vas a ir al cielo, es por lo que hizo Jesús, es por la justicia perfecta de Jesús, es por su vida sin pecado, no por tu vida perfecta, es por la vida perfecta de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ningún ser humano tiene vida perfecta. El reino de los cielos estará lleno de pecadores, escucha bien, lleno de pecadores que le dieron la vida a Jesucristo. El reino de los cielos estará lleno de gente que se equivocó, gente que cayó, pero gente que hizo de Jesús su Salvador. Y en el lago que arde de fuego al final de la historia estará lleno de gente que se creía perfecta, pero que nunca le dio la vida a Jesucristo. No es suficiente ser un buen cristiano. Necesitas abrir el corazón a Dios. Necesitas abrir el corazón a Jesucristo. ¿Cuántas personas dicen: yo no voy a la iglesia, yo no he aceptado a Jesucristo, pero yo soy una buena persona? Miren, para ir al cielo no es suficiente ser un buen padre, un buen vecino, un buen esposo, un buen ciudadano. Para ir al cielo necesitas el pasaporte que solo Cristo da a través de su vestidura blanca. La vestidura blanca representa la perfección de Jesucristo. Es aquel ser humano que abre su corazón, que le permite a Dios esa obra. Queridos amigos, esta es la explicación del quinto sello. Yo quiero animarte esta noche para que vengas a Jesús, para que le des tu vida a Jesús, para que tomes la decisión de entregarte a Él por completo en esta misma hora. ¿Te gustaría hacerlo? Voy a orar por ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque de alguna manera estás hablando a nuestro corazón. Queremos esas vestiduras. La injusticia es grande sobre la tierra, pero tú estás sentado en tu trono ya hace mucho tiempo.
has iniciado ese juicio en favor de tu iglesia, en favor de tus hijos que han sufrido. Y por eso, Señor, estamos tranquilos, sabiendo que traerás muy pronto la recompensa de aquellos que te han esperado, que se han escondido en ti. Señor, si en este momento hay una persona que necesita de Jesús, yo te pido, Señor, que abra su corazón en este momento y pueda entrar allí, pueda cenar y puedas darle la victoria. Acompáñanos pues esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.